Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la implementación de la clase fecha. El diagrama de clases está detallado en el trabajo práctico número 1. Comencemos con la declaración de los atributos de instancia. En particular, la clase fecha posee 3 atributos de instancia: día, mes y año. Todos son del tipo elemental int y son declarados con el modificador de acceso private. Esto es para que las clases externas no puedan ver ni modificarlos a menos que utilicen los comandos y las consultas correspondientes. Una vez declarados los atributos de instancia, vamos a ver cómo implementar el constructor. Si observamos su encabezado, el modificador de acceso utilizado es público para que clases externas puedan utilizarlo, y en segundo lugar, vemos que el identificador del constructor, es decir, su nombre, coincide con el de la clase, y esto siempre será así. La funcionalidad del constructor es entonces inicializar cada uno de los atributos con los parámetros de entrada. Continuemos con la implementación de los comandos. Si recuerdan la teoría, sabrán que la funcionalidad de los comandos es únicamente establecer los valores de los atributos de instancia con los parámetros de entrada. Entonces la estructura de estos comandos se repite para los 3 atributos. En primer lugar, podemos observar que el modificador de acceso de estos comandos es público, nuevamente para que pueda ser utilizado por clases externas. En segundo lugar, vemos que se utiliza la palabra reservada void para indicar que estos comandos no retornan ningún dato. Luego se observa el identificador de los comandos, establecer día, establecer mes y establecer año respectivamente. Y la responsabilidad de estos comandos es entonces darle el valor al atributo de instancia con los parámetros de entrada. Ahora sí, comencemos con las consultas. Las consultas más simples son obtener día, obtener mes y obtener año, cuya responsabilidad es retornar el atributo correspondiente. En las 3 consultas se repite la misma estructura del encabezado. El modificador de acceso es público para que pueda ser accedido de clases externas. El tipo de dato que retorna es entero porque día, mes y año son del tipo elemental int. Luego tienen el identificador de la consulta, obtener día, obtener mes y obtener año, y no poseen parámetros de entrada. Su funcionalidad únicamente es retornar el atributo de instancia. Otra de las consultas a implementar era esa anterior, la cual va a retornar verdadero si la fecha que recibe el mensaje es anterior a la fecha que se le envía por parámetro. Con respecto al encabezado, podemos ver que el tipo de dato que retorna es un booleano y que el parámetro de entrada es de tipo clase fecha. En primer lugar, vamos a declarar una variable de tipo booleana, la cual mantendrá el resultado a retornar. Si el año de ambas fechas es el mismo y el mes es el mismo, entonces el resultado depende únicamente del día. Caso contrario, si el año es el mismo, pero el mes es diferente, dependerá únicamente del mes. Por último, si los años son diferentes, entonces dependerá únicamente del año. Un aspecto a tener en cuenta es que los atributos de instancia del objeto que recibe el mensaje son accedidos directamente con el nombre del atributo. En cambio, los atributos del objeto que se envía por parámetro deben ser accedidos con la consulta correspondiente. Otra de las consultas a implementar era es igual, la cual retorna true si la fecha que recibe el mensaje es igual a la fecha pasada por parámetro. El tipo de dato que retorna es un booleano y el parámetro de entrada es de tipo clase fecha. La consulta va a retornar el resultado de la siguiente expresión. Se evalúa 1 a 1
los atributos de instancia de cada una de las fechas. Nuevamente, los atributos de instancia del objeto que recibe el mensaje se acceden directamente. En cambio, los atributos de instancia de la fecha enviada por parámetro debe ser accedida con la consulta correspondiente. En la implementación de las consultas que nos restan, primero tenemos que implementar dos métodos auxiliares. El primero de ellos nos va a servir para saber la cantidad de días que tiene el mes. El modificador de acceso que se utiliza para estos métodos es private para que no pueda ser utilizado por clases externas. Primero declaramos e inicializamos una variable llamada días, la cual se inicializa con el valor 31. Si el mes es febrero y si el año es bisiesto, entonces días va a ser igual a 29. Caso contrario, días va a ser 28. Este método bisiesto lo vamos a implementar a continuación. Si el mes es abril, junio, septiembre o noviembre, entonces días va a ser igual a 30. Si no ingresa en ninguna de estas condiciones, días va a quedar con el valor 31, correspondiente a los otros meses. El método auxiliar a implementar nos indica si un año es o no bisiesto. ¿Cuándo un año es bisiesto? Cuando es divisible por 4 y no es divisible por 100, o es divisible por 4 y por 400 a la vez. Nuevamente este método es privado, devuelve un booleano y va a retornar el resultado de la siguiente expresión. El resultado de la siguiente expresión es la traducción de lo que mencioné anteriormente con palabras. Una vez que implementamos los métodos auxiliares necesarios, continuamos con la consulta suma días, la cual retorna un objeto de tipo clase fecha resultante de sumar de días a la fecha que recibe el mensaje. En primer lugar, declaramos una variable para el día de la fecha nueva y la inicializamos con el nuevo valor. Utilizamos el operador módulo para determinar cuántos días nos pasamos del mes actual. Es decir, si la fecha actual es 20 de mayo y sumamos 25 días, nos estaremos pasando 14 días de este mes. Para el mes ocurre lo mismo. Al mes actual le sumamos d dividido la cantidad de días del mes por si d supera los 30 días. Por el momento asumimos que el año será el mismo e inicializamos el nuevo año con el actual. Ahora bien, si los d días sumados superan la cantidad de días del mes, entonces debemos sumarle 1 al mes. Y si el mes, al sumarle 1, supera los 12 meses del año, entonces aplicamos nuevamente el módulo 12 para llevarlo al rango del 1 a 12 y sumamos 1 al año. Por último, retornamos un objeto de tipo clase fecha con los nuevos valores del día, mes y año. ¿Pero qué pasa si a este método suma días lo llamamos con d igual a 1? Entonces tendremos la resolución de día siguiente, porque es igual a incrementar en 1 el día actual. Para luego poder verificar la clase fecha y observar el estado interno de los diferentes objetos, implementé el método toString, el cual concatena los diferentes atributos de instancia separados por una barra. Una vez implementado todo el diagrama de clases, vamos a verificar la clase fecha y para eso necesitamos la clase tester_fecha. Dentro de esta clase pública vamos a definir el método main y luego pasar a testear en primer lugar el constructor. Esta primera instrucción lo que hace es crear en primer lugar o declarar en primer lugar una variable f1 de tipo clase fecha y luego invoca al constructor de la clase para crear un nuevo objeto de tipo fecha, con día 25, mes 2 y año 2018. A continuación voy a invocar al método toString con el objeto f1 para poder observar su estado interno.
creado el objeto F1, lo vamos a utilizar para poder testear los diferentes comandos. Para ello, establecí el día en 28 y el año en el 2020. Nuevamente, la forma de observar el estado interno del objeto F1 es invocando al método toString. Seguimos con la verificación de las consultas. ¿Qué ocurre si al 28 de febrero del 2020, un año bisiesto, nosotros le solicitamos el día siguiente? Debería darnos 29 de febrero. En primer lugar, vamos a declarar una variable f2 que va a referenciar al objeto que retorne la llamada de la consulta día siguiente. Para mostrar nuevamente el estado interno del objeto f2, es necesario invocar al método toString. Otro caso de prueba significativo ocurre si el año no es bisiesto. Entonces, para verificar eso, primero establecemos el año del objeto F1 en 2019 y solicitamos nuevamente el día siguiente. Observamos que en esta oportunidad el día es 1 y el mes es marzo. Otro caso significativo para probar es qué ocurre con los fines de año. Para ello, en primer lugar, vamos a modificar el estado interno del objeto F1 con el día 31 y el mes 12 y luego solicitamos el día siguiente asignándole el resultado al objeto F2. A continuación, mostramos el estado interno del objeto F2 y vemos que es el 1 de enero del 2020. Para verificar la consulta es igual, vamos a invocar este servicio con fechas cuyo estado interno son diferentes y vamos a observar el resultado. Y luego lo vamos a invocar con una nueva fecha que posee el mismo estado interno que F1 y vamos a observar nuevamente el resultado. En este punto es importante que ustedes prueben con fechas que posean el mismo día y el mismo mes pero diferente año, o el mismo día y el mismo año pero diferente mes, para observar el comportamiento del servicio en los diferentes casos. En esta oportunidad no lo implementé para que no sea demasiado extenso el video. Para testear la consulta es anterior, ocurre lo mismo que con la consulta es igual. No existen casos de prueba significativos, pero ustedes pueden ir jugando con las diferentes fechas e ir intercambiando el objeto que recibe el mensaje por el que es enviado por parámetro y ahí ya tienen dos casos de prueba diferentes. Para testear la consulta suma días necesitamos evaluar diferentes casos de prueba significativos. El primero de ellos es fin de año. ¿Qué ocurre si le sumamos al menos un día? Para ello vamos a declarar en primer lugar una variable de tipo clase fecha, la cual va a referenciar el resultado de la siguiente llamada. A la fecha F1 le vamos a sumar 12 días. Si observamos el estado interno de F4 al realizar esta llamada, vamos a observar que es el 12 de enero del 2020. Otro caso de prueba significativa ocurre en el mes de febrero cuando el año es o no bisiesto. En particular, voy a probar cuando el año es bisiesto, es decir, en el 2020. Primero establezco el día y el mes de nuestra fecha F2 en 27 y 2 respectivamente, y luego le voy a sumar 6 días. El resultado de la llamada al método sumadías se va a asignar a la fecha F3. Observamos que el estado interno de la fecha F3 es 4 de marzo. No realicé la evaluación de qué ocurre cuando el año no es bisiesto para que no sea demasiado extenso el video, pero uno de los casos de prueba significativos podría ser modificar el año al 2019. Por último, podemos tomar una de nuestras fechas, en este caso F2, y modificar su estado interno con una fecha arbitraria. En mi caso elegí 5 del 5 y le sumo 35 días para ver que el resultado sea
el correcto.